¿Qué es el derecho de propiedad? ¿Cómo surge? ¿Qué función cumple? El derecho de propiedad es una institución de fundamental importancia para la vida en sociedad. Es más, diría que la sociedad no existiría si no existiera el derecho de propiedad. Imagínense ustedes una situación en la cual el derecho de propiedad no existiera. ¿Cómo sería la vida en un mundo como ese? Imagínense que uno estuviera en su casa y cualquiera pudiera entrar, abrir la heladera, servirse, prender el televisor, poner lo que quiera, sentarse en el sillón, meterse en su cama. Sería una vida bastante terrible. Es más, uno se preguntaría, ¿para qué voy a tener una casa si luego resulta que se mete cualquiera acá y usa todo? Para eso yo trato de ir a buscar la casa de otro. Pero en esa situación en la cual los otros usarían mi casa y yo buscaría la casa de otro, déjenme decirle algo, no habría casas, porque nadie estaría nunca dispuesto a construir ninguna casa, ya que cualquiera te la puede usar. Entonces, está claro que necesitamos de este derecho de propiedad, que voy a decir una palabra que suena políticamente incorrecta, pero que uno de sus elementos centrales es la capacidad de excluir a los no propietarios. Y ese es el elemento central, la capacidad de excluir al no propietario. Y uno lo puede entender muy bien con su propia casa. De hecho, a la casa de uno entra ¿quién? Entra a quien uno invitó o a quien uno deja entrar. Aquel que entra de otra forma lo llamamos ladrón, en realidad, o está cometiendo algún tipo de delito, ¿verdad? Esa capacidad de excluir. Yo puedo excluir a todos y tengo el derecho a dejar entrar y a invitar a quien yo decida dejar entrar. Y eso es lo que establece entonces el derecho de propiedad y mi capacidad entonces de tomar decisiones sobre ese recurso. Y por lo tanto genera el incentivo, además de tener una casa y de cuidarla y de protegerla. Bueno, ahora bien, pero esta figura de la propiedad tiene algún tipo de justificación y en todo caso, ¿cómo surge la propiedad y qué tiene que ver con la economía? Bueno, estos temas de nuevo han sido planteados antes de los economistas por gran cantidad de filósofos. Voy a citar a uno aquí muy conocido y relevante en este tema, que es el filósofo inglés John Locke. Y Locke quería responder una pregunta también que abrumaba en cierto sentido a los filósofos durante siglos. Y esto es que las Sagradas Escrituras, digamos, la Biblia, parece decir que Dios entregó al planeta y a todos sus recursos a la humanidad en su conjunto. Entonces, si esto es así, de que Dios le dio al hombre, ¿no es cierto?, la tierra, los animales, etcétera, todas las plantas que existen en el planeta, ¿cómo es que de pronto podemos justificar una institución que excluye a los demás del uso y del aprovechamiento de un determinado recurso? ¿Cuál era la justificación? Bueno, ese era el dilema que se encontraban estos filósofos, y John Locke desarrolla una teoría y una respuesta a ese punto. En primer lugar, señala un tema muy interesante y él dice, bueno, es precisamente esa apropiación de determinados recursos la que permite que esos recursos existan. Porque si uno no se pudiera apropiar, entonces no estaría produciendo ese recurso. Es decir, tomémoslo esto, por ejemplo, pensando en algún tipo de cosecha agrícola. Si yo no me puedo apropiar del resultado de la cosecha, yo no voy a sembrar directamente. Entonces el recurso no va a existir. Precisamente el hecho de que yo me pueda apropiar del resultado de la cosecha es el que va a permitir que exista el recurso de ese trigo que luego yo podré intercambiar con otros recursos que otros tengan. Entonces el argumento de Locke es que es precisamente la asignación de derecho de propiedad la que permite eso, ya que en ausencia de ese derecho nadie estaría produciendo nada
y estaríamos reducidos a la más absoluta pobreza. Es precisamente esa capacidad entonces la que ha generado el incentivo para promover la riqueza. ¿Por qué? Porque uno está dispuesto a aplicar esfuerzo y trabajo en tanto y en cuanto uno entienda que es propietario de los resultados de ese trabajo. Es decir, yo voy a trabajar porque entiendo que soy propietario de mi esfuerzo de trabajos. Si lo que yo voy a producir lo agarra cualquiera y se lo lleva a otro, bueno, entonces para eso no produzco. Entonces, Locke señala esto como un elemento central. Luego señala otro punto muy interesante también, y es que la propiedad es un concepto mucho más amplio del que normalmente nosotros pensamos, porque la propiedad parte en verdad de la propiedad que uno tiene sobre su propio cuerpo. Así que la primera propiedad que tenemos somos nosotros mismos, nuestro cuerpo. Y de ahí se deriva, de este derecho de propiedad, todo lo que ahora llamaríamos derechos humanos. Como soy propietario de mi cuerpo, entonces tengo un derecho sobre mi persona y ningún otro puede interferir y violentar mi propiedad. No pueden violar mi propiedad, que es mi cuerpo. Igual que yo no puedo, por supuesto, violar la de otros. Y como soy dueño del cerebro, entonces tengo libertad de pensar lo que quiera y no otro tiene el derecho de imponerme lo que yo debo pensar o no. Y como soy propietario de mi fuerza de trabajo, tengo también derecho al fruto de mi esfuerzo de trabajo. Quiere decir que todo lo que llamamos entonces, de nuevo, derechos humanos, en realidad podrían resumirse en el derecho de propiedad a la persona y a las cosas. Y respecto de las cosas, diría Locke, ¿cómo es que surge el derecho de propiedad sobre las cosas? Bueno, él plantea una interesante teoría que puede justificarlo por un lado y puede explicar su nacimiento, y es, Locke dice, la propiedad surge cuando uno mezcla su trabajo con un recurso que no tiene propietario, es un recurso que no tiene dueño. Entonces, lo que ocurre es, supongamos que, ya que estamos hablando, y en ese momento la propiedad más importante era la propiedad de la tierra, supongamos que estamos hablando de que uno llega a un valle, y en el valle no hay nadie, no es de nadie. Entonces el argumento de Locke es que uno puede reclamar una primera posesión sobre aquella parte de ese valle en la cual uno haya mezclado su trabajo con. Es decir, esto particularmente que haya sembrado, o que haya cercado para poner animales, o que haya ocupado con una vivienda. Eso yo lo puedo reclamar como propio. No puedo reclamar todo el valle. Es decir, no puedo decir, venga un escribano, venga un notario, por favor, escribano, haga una escritura aquí, que yo soy el propietario de todo este valle. No. Usted solamente de aquello que pueda ocupar. Todo lo demás queda libre para que vengan otros y lo ocupen otros como propietarios originales, digamos, como los que generan la primera posesión. El derecho de propiedad se va generando como por etapas, digamos. Primero está la posesión, que es que yo ocupo con mi trabajo, y luego efectivamente la propiedad es cuando los demás reconocen mi posesión. Es decir, y ya reconocen que eso me pertenece a mí. Entonces, Locke está dando un principio que aún hoy podría aplicarse a distintas áreas. Eso él lo planteaba sobre la Tierra, pero uno lo podría pensar en cuestiones muchísimo más tecnológicas ahora. Por ejemplo, uno podría decir, ¿pueden los norteamericanos o el señor Armstrong reclamarse propietario de la Luna porque fue el primero que llegó ahí? Bueno, no. Según el principio de Locke, es aquello que hayas podido ocupar, y a lo sumo pudieron ocupar, no sé, 100 metros cuadrados de la Luna cuando fueron y la visitaron, pero no pueden reclamar la propiedad del resto, porque hay que efectivamente ocuparlo. Es decir, en este momento nadie puede reclamar esa propiedad porque nadie efectivamente la está ocupando. Pero eso es un tema, claro, parece un ejemplo medio absurdo, pero uno podría hacer el mismo argumento, por ejemplo, con las posiciones de los satélites en las órbitas. Por ejemplo, un satélite está ocupando una órbita. Podría decirse que generó un derecho de propiedad sobre
sobre esa posición, y bueno, sí, si es un primer ocupante que ocupó eso por primera vez, podría perfectamente ser. Entonces, Locke plantea algo que puede, por un lado, justificar la figura del derecho de propiedad y también explicarla históricamente. Porque es altamente probable que esto haya ocurrido efectivamente así. La propiedad sobre la tierra surge cuando el ser humano deja de ser nómade. Esto ocurre sobre todo al final de la era glacial, hará unos 10.000, 11.000 años, y cuando se empieza a dedicar a la agricultura. Y cuando se empieza a dedicar a la agricultura empieza a ocupar efectivamente la tierra y entonces empieza a generar un derecho de primera posesión y a generar un derecho de propiedad. Planteo al pasar nada más que esta visión del derecho de propiedad de Locke, tal vez este es un tema que voy a sugerir para los días de seminario, plantea una discusión interesante acerca de estos ahora llamados derechos de los pueblos originarios. ¿Tenían los pueblos originarios un derecho de propiedad preestablecido cuando llegaron los españoles y se lo quitaron o no? En fin, es toda una discusión. ¿Y podrían reclamarlo hoy, 500 años después? Si ese fue el caso o no. ¿Y qué pasaba cuando eran nómades y no tenían una posesión efectiva de un determinado territorio? En fin, todas preguntas de no fácil discusión, pero que involucran a este principio entonces del derecho de propiedad. Pero lo cierto es que entonces la vigencia del derecho de propiedad es fundamental porque es la que genera entonces el incentivo a producir y además comentamos antes de que el mercado es donde se realizan intercambios y todo intercambio que se produce es un intercambio de derechos de propiedad. Es decir, cada vez que estamos intercambiando algo, en verdad estamos intercambiando derechos de propiedad. Voy a comprar una golosina en el kiosco y estoy intercambiando el derecho de propiedad sobre mi dinero que entrego por el derecho de propiedad sobre la golosina que me entregan. Y en ese momento se produjo ese intercambio de derechos de propiedad. Entonces, es una institución omnipresente, digamos, está presente en todo y es de fundamental importancia. ¿Cuándo surge, ahora desde el punto de vista económico, digamos, el derecho de propiedad? Bueno, ahora voy a seguir a otro autor, este es uno de la Escuela de Chicago, que se llama Harold Demsetz, y escribe un muy interesante artículo que se llama Hacia una teoría de los derechos, hacia una teoría económica de los derechos de propiedad. Y él dice que el derecho de propiedad surge cuando un bien se vuelve escaso de forma tal de que hay que asignarlo de alguna forma. Es decir, que Robinson Crusoe, volviendo a Robinson Crusoe en la isla no le importa el derecho de propiedad. ¿Para qué le importa el derecho de propiedad? Está solo. Incluso cuando llega viernes, tampoco van a estar dividiendo la tierra con él. Sí va a empezar a haber derecho de propiedad, porque Robinson Crusoe le va a decir, mira, esta cama es mía, ahí vos no dormís, y esta cabaña es mía y acá vivo yo. Ese tipo de cosas. Pero después probablemente no tenga ningún sentido andar repartiéndose lotes o parcelas en la isla, no tiene sentido, porque la isla es suficientemente amplia. Pero cuando la isla se vuelve relativamente escasa, ahí surge la importancia del derecho y la necesidad del derecho a propiedad para evitar la depredación. Y Demsetz trae un ejemplo histórico que es tremendamente interesante. Se refiere a una tribu de indios en la península de Labrador, en lo que ahora es Canadá. Y en ese momento, eran indios en ese clima ahí en Canadá que hacían uso de castores, probablemente para las pieles y luego también para comer de pronto algún castor. Pero claro, mientras estaban los indígenas ahí, había castores para todos, digamos, no había mayor escasez. Llegan los colonos, y cuando llegan los colonos europeos, quieren comerciar pieles, es decir, no es que vinieron a sacarles los castores o el territorio, no, vienen y quieren comerciar, y quieren comprar pieles de castor. Entonces imagínense ustedes eso, la demanda de pieles de castores se multiplica varias veces.
el precio de las pieles de castores se multiplica varias veces. Los indios se dieron cuenta de que de esa forma los castores iban a desaparecer, que todos iban a terminar matando castores para vender las pieles y que nadie iba a producir y a cuidarlos. Entonces esos indios empezaron a desarrollar derechos de propiedad sobre los castores, que básicamente lo que hacían era asignar zonas, y entonces esta zona es tuya y acá estos castores son tuyos y tú los vas a cuidar y los vas a querer en última instancia reproducir, no eliminar. Entonces el derecho de propiedad surge cuando económicamente se hace necesario, porque es un recurso que ahora está como disputado y que por lo tanto hay que racionar su uso. En nuestros países la importancia del derecho de propiedad es visible también en algún tipo de historia. Yo voy a contar una, bueno, a mí me toca conocerla de acá, ¿no es cierto? Pero no se ha dado solamente aquí. Termino con este cuento. Cuando llegan los españoles aquí a esta zona que se llama La Pampa, ustedes saben que aquí uno puede ir 700 kilómetros en cualquier dirección y no encuentra ni la más mínima montaña. Es absolutamente llano y aburrido el paisaje. Pero llegaron aquí y trajeron por primera vez vacas y toros y caballos y yeguas y se fueron luego para el Paraguay porque en realidad buscaban oro. Estos animales acá se reprodujeron en forma salvaje y generaron un ganado salvaje que recorría ahí porque era una zona muy apta para ese ganado. Y a partir de ahí se empieza a desarrollar la primera industria, que era la industria del cuero. Y esa industria se producía a través de expediciones que salían a cazar, mataban a los animales, le sacaban el cuero y el resto quedaba ahí porque no se aprovechaba. No existía todavía la tecnología del frigorífico. Bueno, estos a punto tal cazaron vacas que parecía en un momento uno de los virreyes llama la atención de que las vacas se están por extinguir. Miren, que a un argentino le digan que las vacas se están por extinguir es muy raro. Si acá hay más vacas que gente, imagínate. Pero se estaban por extinguir las vacas y era un problema de derecho de propiedad. Y era un problema que las vacas no eran de nadie, entonces todo el mundo las mataba y nadie las criaba. Es lo mismo que le pasa a las ballenas ahora o a los elefantes en algunos lugares del África. Sin embargo, vino una tecnología muy simple que permitió establecer el derecho de propiedad y nunca más la vaca tuvo peligro de desaparecer, que es el alambrado. El alambrado ahora permitió establecer, de acá para acá las vacas son mías y yo las crío y las reproduzco, de acá para allá las vacas son tuyas, tú las crías y tú las reproduces. Y a partir de ese momento las vacas nunca estuvieron en problema de extinción y por el contrario se multiplicaron. Los problemas que nos encontramos hoy de especies que corren peligro de extinción se debe a que tienen serios problemas en su derecho de propiedad. Bueno, hasta acá entonces el tema de la importancia de esta institución básica y fundamental. En ella y los contratos, que en realidad son intercambios de derecho de propiedad, forman la base institucional del funcionamiento de los mercados. Servirse, prender el televisor, poner lo que quiera, sentarse en el sillón, meterse en su cama, sería una vida bastante terrible. Es más, uno se preguntaría, ¿para qué voy a tener una casa si luego resulta que se mete cualquiera acá y usa todo? Para eso yo trato de ir a buscar la casa de otro. Pero en esa situación en la cual los otros usarían mi para la vida en sociedad. Es más, diría que la sociedad no existiría si no existiera el derecho de propiedad. Imagínense ustedes una situación en la cual el derecho de propiedad no existiera. ¿Cómo sería la vida en un mundo como ese? Imagínense que uno estuviera en su casa y cualquiera pudiera entrar, abrirle la casa y yo buscaría la casa de otro, déjenme decirle algo, no habría casas, porque nadie estaría nunca dispuesto a construir ninguna casa, ya que cualquiera te la puede usar. Entonces, está claro que necesitamos de este derecho de propiedad, que voy a decir una palabra que suena políticamente incorrecta, pero que uno de sus elementos
¿Qué es el derecho de propiedad? ¿Cómo surge? ¿Qué función cumple? El derecho de propiedad es una institución de fundamental importancia. Elementos centrales es la capacidad de excluir a los no propietarios. Y ese es el elemento central, la capacidad de excluir al no propietario. Y uno lo puede entender muy bien con su propia casa. De hecho, a la casa de uno entra ¿quién? Entra a quien uno invitó o a quien uno deja entrar.